Nosotros tenemos, teóricamente, una estructura impositiva regresiva, no progresista. ¿Por qué? Porque el principal impuesto es el impuesto al valor agregado, que pagan todos. El IVA. Mientras que los dos impuestos más directos, el IRAE y el impuesto al patrimonio, son impuestos que juntos son menos de la mitad de lo que se recauda por el IVA. Y al mismo tiempo debemos sumarle que el IRPF grava a los ingresos, no es un impuesto a la renta, grava a los ingresos. Y por fuera quedan, bueno, muy importantes capitales. Quedan, por ejemplo, las zonas francas, quedan, por ejemplo, impuestos, quedan, por ejemplo, inversiones extranjeras a las que el país exonera fiscalmente para que se establezcan. Y ojo, la gira del presidente es una gira para buscar inversiones. Uno puede preguntarse, bueno, pero si se eliminan las exoneraciones fiscales, o por lo menos si se baja un poco las exoneraciones fiscales, ¿seguirán sin venir inversores al Uruguay? Y ahí está la discusión. Cuando el Uruguay cedió al comienzo del gobierno frente amplista la ley de inversiones, la nueva ley de inversiones, que incluía estas exoneraciones, la situación de inversión que tenía el Uruguay era una situación que imposibilitaba a cualquier gobierno, y mucho más un gobierno que heredaba, bueno, la destrucción del Uruguay. La salida de la crisis de 2002. La crisis del 2002. Estaba entre los países de menor inversión en toda América Latina. Entonces, ahí se justificaba una ley de inversiones que buscara captar inversión extranjera directa. Mi visión es que hoy ese principio no puede ser tomado como un dogma. Y en el marco de una sociedad que tiene una presión fiscal que empieza a golpear y que empieza a ser sentida y que empieza a generar descontento en la mayoría de la población, bueno, a esa población que hoy paga altos impuestos respecto a sus ingresos, no se la puede tocar, y sí hay que empezar a tocar al gran capital. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas, porque este es un gobierno de izquierda. Y un gobierno de izquierda tiene eso tan manido. ¿Y cómo se... A ver, cuando se habla... Yo el lunes pasado entrevistaba al economista Mauricio de Rosa. Él habla de dos instrumentos, porque cuando uno dice, bueno, vamos a grabar el gran capital, ¿qué significa grabar el gran capital? Y él hablaba, y a ver si está en consonancia con lo que vos pensás, de, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, que en el Uruguay lo pagan únicamente 8.000 personas, y todos sabemos que hay muchas más personas que tienen riqueza como para pagar impuesto al patrimonio. Después, también él habla de el impuesto a las herencias, que es algo que con la senadora Topolansky estuvimos conversando. Se pone mucho el ejemplo de lo que pasa en Inglaterra, que dice que funciona muy, pero muy bien. Entonces, bueno, porque ¿cuáles serían las herramientas para cobrarles? Privilegios. El impuesto al patrimonio mucho más que el IRAE. Ajá. ¿Por qué? Porque en el IRAE están también los pequeños y medianos empresarios, que son más de un 90% de los empresarios del Uruguay. Pero no son los que concentran la riqueza. No, que la están peleando como un trabajador más. Y muchas veces en condiciones peores. Mucho más riesgo, además. Hay productores, por ejemplo, los productores lecheros, para dar un ejemplo. El trabajo del tambo es un trabajo realmente impresionante. El pequeño productor trabaja él, no puede prácticamente contratar. Pero el 70% de los productores rurales, de los productores lácteos, y esto lo dijo el ministro Burro el año pasado, gana menos que el 70% de los trabajadores. Sí, sí. O los granjeros de No estamos hablando de esos empresarios. Entonces, a esos hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. El impuesto al patrimonio es una vía. El impuesto al patrimonio es una vía. Después, otra vía es tocar ciertos privilegios. Parece bastante mentira que la caja militar, que es una caja absolutamente privilegiada de un país en donde parece que los militares son sectores absolutamente privilegiados a la hora de la jubilación. Intocables. Son intocables. Y además, cuando se lo quiere tocar, es un escándalo en el propio Frente Amplio. Es un escándalo en el propio Frente Amplio, en donde el diputado número 50, Gonzalo como Mujica, se le ha llamado, no solamente no quiere tocar la caja militar, sino que quiere bajar el gasto, pero aumentar la inversión en salarios y en infraestructura. Lo segundo me parece muy importante. Y lo primero, también hay el nivel promedio de lo que ganan los soldados es enormemente preocupante. Pero las jubilaciones que ganan los altos oficiales, muchos de ellos que
actuaron durante la dictadura. No se trata de una cuestión de venganza, se trata de una cuestión de justicia. No puede haber jubilaciones de privilegio. Y cito la caja militar, porque es una de las más escandalosas. Sí, porque tiene un déficit anual de 400 millones de dólares, ¿no? Hablemos, porque decir, ¿de Además, dónde va a salir el dinero? Bueno, de lugares como eso.